¿Alguna vez has sentido que una sola palabra puede cambiar tu vida para siempre? Mi nombre es Abraham y esta es mi historia. Una historia de pasos inciertos, noches largas, promesas que parecían imposibles y un dolor que me enseñó a confiar más allá de mi entendimiento. No era joven cuando escuché su voz por primera vez, no buscaba aventuras, no soñaba con tierras lejanas, vivía en Harán, rodeado de lo conocido, mi familia, mi cultura, mis costumbres. Todo estaba en orden, hasta que Él me habló. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Era una voz que no venía de afuera, sino de lo más profundo. No era un mandato impuesto, sino un llamado que me atravesó. Sentí temor, sentí emoción, pero sobre todo sentí que debía obedecer. Tenía 75 años. A esa edad, la mayoría de los hombres buscan estabilidad, no incertidumbre. Pero yo dejé todo. Tomé a mi esposa Sara, a mi sobrino Lot, nuestros siervos, nuestras posesiones, y salimos. ¿Hacia dónde? No lo sabía. Él no me dio un mapa, solo una promesa. El viaje fue duro. Cada paso era un acto de fe. No sabía si encontraríamos alimento, si seríamos bien recibidos, si sobreviviríamos. Pero había algo más fuerte que el miedo, la convicción de que quien me llamaba era fiel. Recuerdo las miradas de otros cuando supieron que nos íbamos. ¿A dónde vas, Abraham?, preguntaban. No lo sé con exactitud, respondía, y sus ojos se llenaban de incredulidad. Pero yo sí sabía algo. Dios había hablado, y cuando Dios habla, el alma lo sabe. No te voy a mentir. Lloré al dejar Harán. Dejé rostros queridos, lugares llenos de memorias, el calor de lo conocido. Pero también entendí que a veces, para recibir lo nuevo, hay que soltar lo viejo. Así comenzó mi historia. Un sí tembloroso pero sincero. Un sí que me llevó por caminos que jamás imaginé. Un sí que me enseñó que la fe no es certeza, es confianza. Cuando Dios te pide que salgas, no siempre te dice hacia dónde. Esa es la parte más difícil y también la más transformadora. Nos pusimos en marcha con el amanecer. Las primeras horas fueron silenciosas. Nadie hablaba mucho. Sara observaba el horizonte. Lot revisaba las cargas. Yo miraba hacia adelante, pero también hacia adentro. Caminamos días enteros. A veces el sol nos castigaba. A veces el frío nos envolvía. Las noches eran largas y los pensamientos más largos aún. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Y si nos perdemos? ¿Y si esta promesa nunca se cumple? Llegamos a Canaán y acampamos cerca de Siquem. El lugar era hermoso, fértil, pero estaba habitado. No era una tierra vacía esperando por mí. Era una tierra que debía aprender a conocer, a honrar, a habitar con sabiduría. Y allí, en medio de esa nueva tierra, Dios me habló de nuevo. A tu descendencia daré esta tierra. Esa palabra me dio fuerzas, porque hasta entonces no había señales. Solo polvo, cansancio y preguntas. Construí un altar, no porque lo entendiera todo, sino porque necesitaba adorar, porque la gratitud es el lenguaje de la fe cuando aún no hay frutos, pero ya hay promesas. Seguimos avanzando, de Betel a Hebrón, de una estación a otra. La promesa venía conmigo como un fuego invisible. No me daba certezas, pero me daba dirección. Sara, mi amada esposa, era fuerte, pero yo veía sus ojos cansados. Sabía que también esperaba, que también temía, que también se preguntaba si algún día seríamos padres, y sin embargo, seguía a mi lado, porque cuando Dios llama a uno, llama al corazón de ambos. Cada día era una prueba, no solo de fe, sino de carácter, de humildad, de perseverancia, y así fuimos aprendiendo que el viaje con Dios no siempre es rápido,
ni claro, pero ni siempre fácil. vale la pena, porque cuando caminas con Él, incluso el desierto florece. Llegamos a Canaán, la tierra que Él me había prometido, pero no se parecía a lo que imaginé. Estaba llena de montañas, tribus, caminos inciertos. No había tronos ni ciudades para mí, solo tiendas, polvo y cielos abiertos, y silencio, un silencio profundo de parte de Dios. No volvió a hablar por un tiempo, y entonces me pregunté, ¿qué hago cuando la promesa es real, pero la voz se calla? Construí un altar, no para pedir, sino para recordar, para anclar mi alma a lo que ya había oído, porque si Él lo dijo una vez, eso debía bastar, aun si no volvía a oír su voz por años. Allí, entre Siquem y Betel, levanté piedras y las puse una sobre otra. Era mi forma de decir, aquí creo, aquí me sostengo, aquí te adoro, aunque no te escuche. Pasaban los días. Cada mañana miraba el horizonte, esperando una señal. Pero la única respuesta era el amanecer, como si el cielo dijera, estoy aquí, sigue caminando. Sara seguía sin concebir. Su rostro, cada vez más sereno, escondía la misma espera que la mía. Nos mirábamos en silencio. Ella sabía lo que yo no decía, y yo sabía que la promesa era real. Solo no sabía cuándo. Entendí que el altar no era solo para Dios, era para mí, para recordarme a quién pertenecía, para no dejar que el tiempo borrara lo que la fe había grabado. El altar se volvió costumbre. En cada lugar nuevo, uno nuevo. Piedra sobre piedra, esperanza sobre silencio, fe sobre vacío. Y así aprendí que la adoración no depende de lo que siento, sino de a quién confío. Justo cuando comenzábamos a asentarnos, vino la prueba más inesperada. Hambre, sí, hambre, en la tierra prometida. No entendía nada. ¿No era este el lugar donde Dios me quería? ¿No era Canaán la tierra que Él me mostró? ¿Por qué entonces la escasez? Mis ganados sufrían, mis siervos murmuraban, y yo temí. Decidí ir a Egipto. No fue una orden de Dios, fue una decisión mía. No quise ver morir a los míos, ni a Sara. Pero en esa decisión volví a actuar con miedo. Temí por mi vida. Sabía que los egipcios verían la belleza de Sara. Y entonces mentí. Dije que era mi hermana. La entregué al faraón esperando protegernos. Pero traicioné lo más sagrado, la confianza. Dios intervino. Castigó al faraón con plagas y pronto descubrieron mi engaño. Fui expulsado, humillado. Salimos con riquezas, sí, pero también con vergüenza. Nunca volví a ver a Egipto igual. No como salvación, sino como símbolo de lo que ocurre cuando actúo sin consultar al cielo. Aprendí que incluso la tierra prometida puede tener días difíciles y que huir no siempre es la solución. Volví a Betel, al altar que había construido. Allí me arrodillé, no como el hombre que había salido confiado, sino como el hombre que había fallado, que necesitaba perdón, que aún deseaba obedecer, y Dios me recibió, no me rechazó, no me habló con ira, no me quitó la promesa, solo me permitió levantarme de nuevo, como quien sabe que aún queda mucho camino y mucha fe por construir. Volver a Betel no fue solo geografía, fue confesión. Pasé por los mismos caminos, vi los mismos paisajes, pero algo dentro de mí había cambiado. No era el mismo hombre que había construido aquel altar. Ahora llevaba la vergüenza de mis decisiones, la culpa de haber protegido mi vida a costa de la de Sara, de haber desconfiado, aunque fuera por un instante. Me arrodillé junto a esas piedras antiguas, toqué cada una con las manos gastadas y lloré, no por debilidad, sino por quebranto, porque entender que fallé fue el primer paso para dejar que Dios restaurara mi alma. Oré en silencio, no pedí nada, solo me presenté. A veces lo único que uno puede decir es, aquí estoy, Señor, aún te pertenezco. Y fue suficiente.
Allí mismo, junto al altar, sentí paz, no porque todo se resolviera, sino porque su presencia volvió a abrazarme. No lo merecía, pero Él no mide con esa vara. Sara también estaba más tranquila. Aunque sus ojos mostraban heridas, también reflejaban esperanza. Seguía a mi lado, y eso, en sí, era una promesa viva. Dios no habló en voz audible, no envió ángeles, pero en mi interior supe que aún caminaba conmigo, que el viaje no había terminado, que el pacto seguía en pie. Aprendí que la vergüenza no es el final, es el inicio de la restauración, y que incluso los que dudan pueden seguir siendo llamados amigos de Dios. Lot no era solo mi sobrino, era como un hijo. Caminó conmigo desde Harán, soportó los mismos calores, los mismos miedos, las mismas noches sin respuestas. Pero como suele pasar cuando las bendiciones crecen, también crecieron los conflictos. Nuestros pastores comenzaron a discutir. Las tierras no alcanzaban para tanto ganado. Había tensión en el ambiente. Y yo no quería que esa semilla echara raíces. Un día lo llamé, le dije, que no haya contienda entre nosotros. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo a la izquierda. Le di a escoger. No porque no me importara la tierra, sino porque me importaba más la paz. Lot eligió el valle del Jordán, fértil, hermoso, pero cerca de Sodoma. Lo vi partir con el corazón apretado, no por su decisión, sino por lo que yo intuía. A veces, lo que brilla no es lo que bendice. Cuando se fue, quedé en silencio. Extrañé su presencia, sus preguntas, sus bromas de joven curioso, pero sabía que debía dejarlo volar. Fue entonces cuando Dios volvió a hablar, como si esperara ese momento de desprendimiento. Alza tus ojos, Abraham. Mira desde el lugar donde estás, al norte, al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Lloré, porque entendí que a veces, solo cuando soltamos, Dios nos expande. Solo cuando renunciamos a lo inmediato, recibimos lo eterno. Y desde aquel día mi corazón se ensanchó, no por lo que poseía, sino por lo que esperaba. Después que Lot se fue, el silencio volvió por un momento, pero no era el mismo silencio de antes. Esta vez lo sentía como un preludio, como la calma antes de una nueva palabra divina. Y así fue. Dios apareció, no como un trueno, no con fuego, sino con promesa. Levanta tus ojos, Abraham, mira en todas direcciones. Toda esta tierra será tuya y de tu descendencia. Yo la daré para siempre. Me quedé inmóvil, no por sorpresa, sino por reverencia. Cada vez que él hablaba, el mundo parecía detenerse y mi alma se reordenaba. Camina por ella, me dijo. Recorre su largo y su ancho, es tu herencia. Fue entonces cuando comprendí algo profundo. A veces Dios no te entrega algo poniéndolo en tus manos, sino haciéndote caminarlo. Así que obedecí. Caminé por montes y valles, por lugares desconocidos. Pisaba tierra como quien pisa promesas, como quien graba en el suelo la fe que lleva en el corazón. Volví a levantar un altar, porque cada palabra de Dios merece memoria, merece celebración. No era una simple promesa más, era la reafirmación de que Él no se había olvidado de mí. Y en mi interior algo floreció, una paz sin explicación, una certeza sin evidencia, un gozo sin razón humana. Dios estaba conmigo, eso era suficiente. La noticia llegó de golpe. Lot había sido capturado. 5 reyes se habían unido en guerra y entre las ciudades arrasadas estaba Sodoma, donde él vivía. No dudé. Reuní a mis siervos entrenados, 318 hombres nacidos en casa, y salimos de noche, en silencio, en oración. No éramos un ejército, éramos una familia que rescataba a uno de los suyos. El camino fue largo, la estrategia sencilla.
Los alcanzamos de noche, los rodeamos y peleamos. No por poder, no por conquista, por amor. Dios nos dio la victoria. No solo recuperamos a Lot, sino también a todos los cautivos y bienes. Volvíamos con corazones cansados, pero con gratitud. Fue entonces cuando lo conocí. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Me bendijo con pan y vino, y sus palabras me estremecieron. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea Dios que entregó a tus enemigos en tus manos. No pedí recompensa. El rey de Sodoma quiso darme bienes, pero dije: no tomaré ni un hilo ni una correa de calzado, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, porque no peleé por riquezas, peleé por familia. Y aprendí que cuando luchas por amor, no necesitas reconocimiento, solo paz. Ese día confirmé algo que venía sintiendo. Dios me estaba formando, no solo para ser padre de multitudes, sino para ser hombre de fe, de valor, de honra. Fue una noche sin luna. El cielo estaba cubierto de estrellas, tan densas que parecía que el cielo mismo respiraba. Y fue ahí donde Dios volvió a hablarme. Abraham dijo: no temas, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Pero mi corazón ya no callaba. Así que respondí: Señor, ¿qué me darás? Aún no tengo hijo, solo tengo a Eliezer, mi siervo. ¿Será él mi heredero? Dios no se enojó, no me rechazó por mi pregunta. Al contrario, me llevó afuera. Me pidió que alzara la vista. Mira los cielos, cuenta las estrellas, si puedes, así será tu descendencia. No había hijo en mi tienda, solo silencio y años acumulados, pero en ese instante creí con todo mi ser, no porque tuviera pruebas, sino porque tenía su palabra, y fue contado como justicia. Allí, bajo las estrellas, sellé algo con Dios, no un pacto visible aún, pero sí una entrega completa. Mi corazón se quebró y se entregó del todo. Aprendí que la fe no nace de ver, nace de escuchar. Y cuando Él habla, el alma se inclina. Poco después, Dios me habló otra vez. Esta vez, con instrucciones extrañas. Me pidió que trajera animales: una novilla, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Los partí por la mitad, como Él indicó. Formé un corredor con los cuerpos, según la antigua costumbre de pactos solemnes. Pasaron horas. Aves de rapiña intentaban devorar los restos. Las espanté una y otra vez. El sol descendía, el cielo se oscurecía. Y yo comencé a sentir un sueño profundo. Entonces vino una visión. El terror de una gran oscuridad cayó sobre mí. Y Dios habló: tu descendencia será extranjera en tierra ajena y será esclavizada 400 años, pero saldrá con gran riqueza y tú irás en paz a tus padres. Era una promesa, pero también una advertencia. El camino no sería fácil, pero el final glorioso. Y entonces lo vi. Una antorcha de fuego y un horno humeante pasaron entre los animales partidos. Dios mismo sellaba el pacto. No me pidió que caminara entre los cuerpos, lo hizo Él solo, como diciendo: yo me comprometo, yo garantizo esta promesa, aun si tú fallas, yo no lo haré. Lloré, porque entendí que su fidelidad no dependía de mi perfección, sino de su amor eterno. El tiempo pasaba, los días se convertían en años, las promesas seguían vivas, pero el vientre de Sara seguía en silencio. Una noche ella habló con tristeza: tal vez Dios necesita nuestra ayuda. Toma a mi sierva Agar. Quizás por medio de ella se cumpla lo que él dijo. No supe qué responder. Mi corazón estaba dividido. Parte de mí anhelaba un hijo, otro dudaba, y otra solo quería hacer feliz a Sara. Acepté. Agar concibió, pero lo que parecía solución se volvió dolor. Sara se sintió desplazada, Agar orgullosa, y el hogar se volvió tenso. Ismael nació. Lo amé desde el primer día.
Vi en él la esperanza, la risa, la continuidad, pero en el fondo sabía que ese no era el camino que Dios había trazado. Pasaron 13 años de silencio de Dios. 13 años de criar un hijo con amor y también con la sombra de la duda. Aprendí que la fe no siempre falla con gritos. A veces falla con decisiones silenciosas, bien intencionadas, pero fuera del tiempo de Dios. Y aún así, Dios no se apartó. Cuando ya pensaba que esa era mi vida final, Dios volvió a hablar. Y no solo habló, me cambió. Ya no te llamarás Abram, sino Abraham, porque te he hecho padre de muchas naciones. Y tu esposa ya no será Sarai, sino Sara, porque de ella nacerá un hijo. Fue como si la vida comenzara otra vez. Él no solo renovó la promesa, renovó mi identidad. No me vio como el hombre que falló, me vio como el hombre que aún creía. Caí rostro en tierra. Me reí, no por burla, sino por lo absurdo. Un hijo a los 100 años, Sara a los 90, pero Dios no se ofendió. Confirmó, sí, tu esposa te dará un hijo, y lo llamarás Isaac, que significa risa, porque reirás de gozo. Ese día, el corazón me ardió como la primera vez, pero más maduro, más rendido, más humilde. Dios no se había olvidado, solo esperaba el momento perfecto, y mientras tanto, me estaba formando. Cuando Dios dijo que tendríamos un hijo, mi primer impulso fue reír. No de alegría, sino de incredulidad. Era una risa amarga. La risa de quien ha esperado demasiado, de quien ha llorado en silencio, de quien teme volver a esperar y volver a romperse. ¿Un hijo ahora? ¿Después de tanto silencio? ¿Después de tantos intentos fallidos? Sara también rió. Estaba escuchando detrás de la tienda cuando los mensajeros del cielo repitieron la promesa. Tu esposa tendrá un hijo. Y ella rió. Pero su risa no fue menos dolorosa que la mía. Fue la risa de una mujer que había vivido cada mes como una espera fallida, cada ciclo como una derrota, cada año como una confirmación de que su cuerpo no podía. ¿Después de vieja voy a tener ese placer?, murmuró. Los mensajeros lo oyeron. Uno de ellos, con la mirada firme y la ternura intacta, preguntó, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Esas palabras nos atravesaron, como un rayo que parte la niebla. No respondimos, solo nos miramos. No sabíamos si reír o llorar, pero en lo profundo algo cambió. Comenzamos a prepararnos, no con ropas de bebé ni muebles, sino con oración, con silencio, con un volver a creer. Los días pasaban. Sara no decía nada, pero la notaba distinta. Caminaba más despacio, pero con la frente en alto. Me miraba con ternura, como si el amor renaciera entre las grietas. Y entonces ocurrió. Un día, ella me tomó la mano y me dijo, creo que sí, que está pasando algo en mí. Y sus ojos, por primera vez en años, brillaron de esperanza. Fue en esos días de gozo silencioso, cuando la promesa comenzaba a latir en el vientre de Sara, que llegaron 3 hombres. Eran distintos, caminaban como humanos, pero hablaban como Dios. Yo los recibí bajo la encina. Les lavé los pies, les ofrecí pan, carne, leche. Sabía en el fondo que algo divino se estaba revelando. Uno de ellos confirmó la promesa. El año próximo, Sara tendrá un hijo. Ella volvió a reír, pero esta vez no negó haberlo hecho. Había algo diferente en su alma. Y entonces, después de la comida, me revelaron un dolor más grande. El clamor contra Sodoma y Gomorra es muy grande. Su pecado ha llegado hasta el cielo. Vamos a ver si es tan grave como se dice. Me quedé helado. Lot vivía allí, su familia, su gente. Mi corazón se estremeció. Esperé hasta que los otros se alejaron. Me acerqué al Señor con temor y valentía. Le dije, ¿destruirás al justo con el impío? ¿Y si hay 50 justos? ¿Y si hay 45? ¿40? ¿30?
20, 10. Cada vez que hablaba, temía estar yendo demasiado lejos, pero Dios me escuchaba, respondía con paciencia, con amor. Por 10, no la destruiré. No fui a orar por una ciudad. Fui a interceder por un sobrino, por un pueblo, por la misericordia misma. Esa noche me arrodillé con el alma pesada. Sabía que Dios era justo, pero también sabía que su compasión era más grande de lo que entendíamos. Lloré, clamé, no como patriarca, sino como tío, como hombre, como creyente que sabe que la justicia sin amor es ciega. Aprendí que orar no es solo hablar con Dios, es atreverse a sentir lo que Él siente, a llevar sobre los hombros el dolor de otros, a interceder incluso cuando no sabes si serás escuchado. Y aunque no salvé la ciudad, sé que salvé algo en mí, porque desde esa noche entendí que la fe también se demuestra en cómo oramos por los demás. Y sucedió. Cuando el tiempo se cumplió, sucedió. Sara concibió y dio a luz a un hijo, a nuestra edad, contra toda lógica, contra todo pronóstico, contra el tiempo mismo. Le pusimos por nombre Isaac, porque Dios convirtió nuestra risa amarga en risa de gozo. Porque cada vez que lo veíamos no podíamos evitar sonreír, porque cada llanto suyo era una canción de victoria. Sara lo dijo con claridad: Dios me ha hecho reír, y todos los que lo escuchen se reirán conmigo. No de burla, de asombro, de gratitud, de milagro. Yo miraba sus ojos, tan pequeños, tan vivos, y en ellos veía la fidelidad de Dios. Veía los años de espera, los errores cometidos, las noches de oración, y entendía que todo había valido la pena. Isaac no era solo la encarnación de una promesa, era la señal de que Dios no olvida, que aunque tarde, siempre llega. Lo cargué en mis brazos con temor reverente. Cada latido suyo me recordaba que mi fe no fue en vano, que no caminé en círculos, que el que prometió es fiel. Sara lo amamantaba con una paz que nunca le había visto. Cantaba para él. Lo miraba dormir como quien contempla el cielo, y yo me arrodillaba cada noche, no para pedir, sino para agradecer. Había esperado años, pero aprendí que Dios no llega tarde. Llega cuando nuestro corazón está listo para recibir no solo la bendición, sino la transformación que viene con ella. Pero no todo era alegría. La llegada de Isaac removió viejas heridas. Ismael, mi primer hijo, ya adolescente, comenzó a mostrar enojos, celos, actitudes difíciles, y Sara comenzó a sentir que no podía más. Una mañana vi cómo Ismael se burlaba de Isaac. Nada grave quizás, pero para una madre que había esperado décadas, fue demasiado. Sara me miró y me dijo: echa fuera a esa sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no ha de heredar con el mío. Mi corazón se partió. ¿Cómo elegir entre dos hijos? ¿Cómo negar la sangre, la historia, el amor que ya habíamos construido? Ismael no tenía la culpa de cómo había venido al mundo. Lo crié con amor. Lo vi dar sus primeros pasos. Lo consolé en sus noches de fiebre. Era mi hijo. Pero también sabía que Isaac era la promesa y que la armonía entre ambos ya no era posible. Oré, lloré, no supe qué hacer, hasta que Dios me habló: no te parezca grave a causa del muchacho ni de tu sierva, escucha a Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia, pero también haré una nación del hijo de la sierva, porque es tu hijo. Al amanecer, con manos temblorosas, preparé pan y agua. Se los di a Agar. Me acerqué a Ismael, lo abracé con fuerza. No dije mucho. A veces las palabras no alcanzan. Los vi alejarse, y cada paso suyo fue un puñal. Porque a veces obedecer a Dios también duele.
Ese día aprendí que la fe no es solo recibir milagros, es aceptar decisiones que rompen el alma, es confiar en que Dios cuidará lo que yo ya no puedo proteger, y mientras se alejaban, me quedé de pie. Con el corazón dividido, con la fe intacta, nunca olvidaré ese amanecer. El cielo estaba claro, el viento suave, y entonces escuché la misma voz que me había llamado de Ur. La misma que me prometió una tierra, una descendencia, un propósito eterno. Abraham, aquí estoy, respondí. Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría. Ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que te diré. Mi mundo se detuvo. Mi hijo, Isaac, la promesa encarnada, el niño que hizo reír a Sara, el que cargué con lágrimas, el que esperé más de 20 años. No entendía, no podía entender, pero no protesté, no discutí. No porque no doliera, sino porque conocía su voz, y esa voz nunca me había fallado. Desperté a Isaac al alba, le dije que íbamos a adorar, llevé leña, fuego, 2 ciervos. Caminamos 3 días, 3 días con el corazón envuelto en silencio, cada paso era un duelo. Al tercer día vi el monte a lo lejos. Me volví a los siervos. Esperad aquí con el asno. El muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Sí, lo dije con fe, porque aún con el cuchillo en la mano, creía que Dios proveería, que si me lo pedía, también podía devolvérmelo. No sabía cómo, solo sabía que no podía ser el final. Isaac cargó la leña, yo el fuego y el cuchillo, padre e hijo, promesa y obediencia, amor y temor. En medio del ascenso, Isaac rompió el silencio. Padre, aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Tragué saliva, mis ojos se humedecieron, y dije lo único que mi alma podía pronunciar: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Llegamos, levanté el altar, coloqué la leña, y con manos que temblaban, até a Isaac. Nunca olvidaré su mirada. No gritó, no forcejeó, me miró con los ojos del que ama y confía. Levanté el cuchillo, y entonces la voz. Abraham, Abraham, aquí estoy. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ya sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único. Lloré. Solté a Isaac, lo abracé con fuerza, lo besé, lo cubrí de lágrimas. Entonces vi un carnero enredado en un zarzal. Dios había provisto. Llamé a aquel lugar Jehová Jireh, porque en el monte del Señor será provisto. Después del monte Moría, nunca fui el mismo. No porque me volví más fuerte, sino porque comprendí que la fe no es simplemente creer en promesas. Es creer en el Dios de las promesas, incluso cuando todo parece perdido. Regresamos a casa en silencio. Isaac caminaba a mi lado, más hombre que niño. Lo miraba con gratitud, pero también con un respeto nuevo. Aquel hijo había subido al altar, y Dios lo había devuelto. Los años pasaron. Isaac creció, Sara envejecía, su risa seguía llenando la tienda, pero su cuerpo comenzaba a apagarse. Cuando ella murió, lloré como nunca. Habíamos caminado juntos toda una vida, desde Ur hasta Canaán, desde la esterilidad hasta la promesa, desde la duda hasta la fe. La hice prestar la cueva, compré la tierra, porque ella merecía descanso, en un lugar propio, en la tierra que Dios nos dio. Isaac era mi consuelo y también mi responsabilidad. Busqué esposa para él, alguien que creyera, que caminara, que soñara con él. Mi vida se hizo más lenta, menos caminatas, más recuerdos, pero una cosa permanecía firme: mi fe. Dios había hecho todo lo que dijo, a su modo, a su tiempo, a su manera. Me sentaba cada tarde fuera de la tienda, mirando el horizonte, a veces solo, a veces con mis nietos jugando cerca, y en cada risa de ellos escuchaba el eco de una promesa antigua: haré de ti
una nación grande. No entendía todo, nunca lo hice, pero entendí lo más importante. Dios es fiel. Aprendí que la fe no es no fallar, es volver siempre al altar, es seguir caminando incluso con el corazón roto, es obedecer incluso sin mapa, es esperar incluso cuando todo parece estéril. Y mientras el sol se ponía cada tarde, yo cerraba los ojos y agradecía. Porque no necesitaba verlo todo. Me bastaba saber que Dios estaba conmigo. Si vuelvo a mirar atrás, no veo solo desiertos y tiendas. Veo la mano de Dios en cada paso, en cada día de duda, en cada noche de oración, en cada silencio. No fui perfecto. Cometí errores, dudé, me adelanté a su voluntad, tomé decisiones que costaron lágrimas. Pero si algo aprendí, es que Dios no abandona a quien le cree, a quien se levanta, a quien vuelve al altar una y otra vez. Él fue paciente conmigo. Me llamó por mi nombre, me prometió un futuro cuando yo solo veía pasado, me dio un hijo cuando ya no tenía fuerzas ni para esperar, me pidió todo y me devolvió más. Cada paso que di fue parte de un plan mayor. Aunque muchas veces no lo entendí, siempre supe que Él estaba obrando. Vi morir a mi esposa, abracé a mi hijo en la cima del monte, me despedí de mi sobrino, luché por mi familia, fui extranjero, pero nunca solo. Fui peregrino, pero siempre guiado. Hoy desde este lugar de descanso, mi cuerpo ya cansado y mi alma en paz, puedo decir con toda certeza, la fe vale la pena, porque la fe no es un sentimiento, es una decisión, es mirar al cielo cuando todo en la tierra tiembla, es seguir caminando cuando no hay caminos, es construir altares cuando no hay respuestas. Y tú, que hoy escuchas mi historia, también estás llamado, tal vez no a dejar tu tierra, pero sí a dejar tus miedos. Tal vez no a sacrificar un hijo, pero sí a rendir tus planes. Tal vez no a caminar por el desierto, pero sí a cruzar la incertidumbre con el corazón lleno de confianza. Dios sigue hablando, sigue llamando y sigue cumpliendo. Solo tienes que decir lo mismo que dije yo, aquella primera vez. Aquí estoy. Gracias por haber caminado conmigo hasta aquí. Gracias por escuchar esta historia de fe, dolor y fidelidad. Si esta historia te tocó el alma, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos palabras que sanan, que animan, que despiertan esperanza. Y si este mensaje puede ayudar a alguien que amas, compártelo, porque la fe también se multiplica cuando se transmite. Gracias por estar aquí. Que tu fe crezca, que tu alma descanse, que tu Dios te acompañe siempre. Hasta el próximo video.